Bienvenidos a Abierto por Vacaciones. Hoy se ha celebrado el pleno ordinario del mes de julio y vamos a hacer una valoración de cada portavoz de cada grupo del Ayuntamiento. Vamos a comenzar con la agrupación de electores y con María Jesús López. Bueno, María Jesús, en líneas generales, ¿cómo ha sido este pleno? Bueno, pues como todos los plenos, o sea, con luces y sombras. En cualquier caso, aquí se ve un intento por parte de la oposición de justificar su trabajo, llevando mociones que siempre son cantos al sol, decir, pues que en los presupuestos aparezca algo que no sabemos cuánto es, que se señalicen el suelo de las calles y no sabemos cuáles ni dónde, con lo cual, bueno, pues es un poco más de lo mismo. Pero yo me voy a centrar en lo positivo, ¿no? Lo positivo es que vemos que los polígonos están resurgiendo, o sea, habían habido 3 temas con referente a eso, con referente al polígono, una enajenación ya de una parcela, un cambio de alquiler con opción a compra definitiva. Yo creo que eso es positivo, y además que sale la licitación de prácticamente todo el suelo que tenemos, ¿no? Aproximadamente 1.900.000 euros de suelo público que esperemos que concursen y que finalmente entren. Entonces, bueno, seguimos trabajando. Hay gente que piensa que por lo que como estamos haciendo mucho, o somos visibles mucho en la parte de turismo y la parte de comercio y hostelería, pues que no estamos haciendo cosas en la parte de industria y de empresas en general, y eso no es cierto. O sea, estamos trabajando, pero evidentemente no vamos a hacer una rueda de prensa con cada empresario que nos reunimos o con cada asociación que nos reunimos. Y bueno, yo eso como último pleno de julio, antes de este agosto, y esperemos, toquemos madera de que no nos confinen en mitad de ello, yo creo, bueno, que es positivo, sobre todo ver que estamos trabajando hacia adelante, que el equipo de gobierno está bien compenetrado y estamos trabajando bien. El Partido Popular presentaba esa moción para dinamizar, ¿no?, la industria ellinera, que se ha quedado sobre la mesa por falta de concreción, como le decía el equipo de gobierno. Pero al fin y al cabo, ¿cómo podemos dinamizar o cómo pretende la concejal de Industria dinamizar el tejido empresarial de Ellín? Bueno, el tejido empresarial son los empresarios, no es otra cosa que los propios empresarios, o sea, los que están y los que puedan venir. Ojalá dispusiésemos de dinero, como bien hemos dicho en los ruegos y preguntas, ojalá dispusiésemos de esos 2 millones de euros para hacer un plan que se devolvió a Bruselas en 2012. No tenemos ese dinero, con lo cual lo que tenemos que hacer es ir poco a poco, o sea, viendo a ver de qué manera los pequeños pasos hacen que se dinamice ese sector. Yo espero de que, sabéis que con todo esto de la pandemia, pues ahora se va a disponer de mucho dinero, o bastante dinero de Bruselas, en muchos casos va a ser a fondo perdido, ¿no? Y que una de las estrategias es una estrategia de futuro y sobre todo una estrategia tecnológica. Hemos de transformar, primero, antes de iniciar un trabajo, hemos de transformar el tejido industrial y de emprendedores de Ellín, porque tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Y en base a esa transformación es lo que yo creo que podemos seguir hacia adelante, ¿no? Y bueno, pues ya está, no hay más cosas. Si dispusiésemos de más dinero, todo eso lo haríamos nosotros, contrataríamos personal, técnicos, especialistas, analistas, y haríamos un montón de cosas. Como tenemos los dineros que tenemos, pues tenemos que intentar invertirlos de la mejor manera posible, intentar que esos contactos y esas cosas pues cada vez reviertan más en positivo hacia el tejido industrial de Ellín, ¿no? Y ya está. Aparte del dinero, en el Salón de Plenos hoy se ha hablado de un plan director, alguien que fuera promocionando por los pueblos o vendiendo por los lugares, por las ciudades, el polígono industrial de Ellín. ¿Cree que sería posible? ¿Un estudio también de las empresas? Pero todo eso, o sea, hemos de sentar las bases. Por eso lo ha dicho el señor alcalde, pero lo ha dicho como cosas que se pueden hacer. Evidentemente, si tú envías a un comisionista para que venda suelo, pues puede que ese 1.900.000 euros que hemos puesto de suelo pues se consiga vender. O sea, si el comisionista lo vende y se lleva el 10%, pues se llevaría 190.000 euros. Eso es un ejemplo, ¿eh? No digo que sea así. Pero la cuestión es que tenemos que pensar mucho más, o sea, tenemos que ver qué tipo de industria se puede poner aquí, cuáles son nuestra ventaja competitiva con respecto a otro y sobre todo con respecto a algo que está moviéndose muy rápidamente. O sea, se están hablando de nuevas tecnologías y muy poca gente sabe qué es lo que significa. Se está hablando de TICs, de las tecnologías de información y la comunicación, y muy poca gente sabe lo que significa y sabe cuál es esa transformación.
En un mundo digital, en un mundo donde el 90% de los trabajadores, por ejemplo, de banca van a desaparecer y van a ser sustituidos por robots, no robots mecánicos, sino inteligencia artificial, pues es muy difícil que se piense cómo acoplar a ese conjunto de parados que tenemos, ¿no? Y hemos de pensar que en los próximos 5 años el 90% de los trabajadores trabajarán en profesiones que a día de hoy no existen. Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? Es complejo, es muy complejo, pero lo tenemos que hacer. Y encima lo tenemos que hacer sin dinero, o sea que eso es todavía más curioso. Por eso ha perdido el polígono industrial de Ellín una empresa por la venta online. Me refiero a lo que denunciaba Comisiones Obreras, que es una empresa relacionada con Inditex que va a cerrar sus puertas próximamente. No te puedo contestar a eso. Vale, pues muchas gracias, María Jesús López, concejal de Turismo, Industria y Comercio, por habernos hecho esta valoración de pleno. Gracias. Y continuamos con más protagonistas de esta sesión plenaria ordinaria del mes de julio. Ahora es el turno de Raquel Tomás, del Grupo Municipal de Vox. Bueno, Raquel, en líneas generales, ¿cómo has visto este pleno? Bueno, como en la mayoría de los plenos hemos tenido muchas cosas que se han votado unánime. Las mociones de los otros dos partidos o no se han votado a favor o una se ha quedado sobre la mesa, o sea que ha sido un poco general. En lo que es general sí que hemos aprobado muchísimas cosas de alcaldía, que eso es lo que de verdad nos preocupa. Quería preguntarte por la dinámica de los ruegos y preguntas, que os quejabais de la dinámica de que no os contestaban. ¿Hoy estáis más satisfechos o no? Hombre, nosotros como partido de Vox no nos hemos quejado nunca. Yo sé que otros partidos la sí. oposición en general, sí. Sí, no, nosotros como grupo municipal aquí no hemos tenido ningún problema. Cada vez que hemos preguntado algo nos han contestado, o sea que en eso no tenemos problema. No hemos tenido nunca. En cuanto a las preguntas que ha hecho tu grupo, has hecho tú como portavoz, ¿cómo has visto esas respuestas? Hombre, vamos a ver, llevamos tiempo esperando sobre todo lo de la bonificación del 95% en las plusvalías por fallecimiento. Es algo que llevamos 2 meses detrás de ello, de que se haga una comisión y nos van dando largas. Nosotros queremos que eso se haga ya, pues porque ya han habido herencias, ya han habido donaciones en las que necesitamos que nos aprueben esa moción, que se haga o no se haga, pero por lo menos que nos lo digan. En la de bono social, pues ya pedimos en el pleno cuando la hicimos que queríamos que se hiciera para que entrara a funcionamiento este verano. Y ahora nos acaban de decir que no va a ser posible. Así que pues tendremos que preparar para el año que viene otra moción con lo mismo, porque pensamos que es algo necesario para los jóvenes que no puedan disfrutar de las vacaciones. Habéis preguntado muchos grupos por el tema de los sorales, ¿no? Por ese desbroce que también hay que hacer también en las inmediaciones de las carreteras. ¿Veis que se va a poder solucionar durante este verano, que creo que es cuando más importa? Pues si no se rompe la desbrozadora, yo creo que sí. Como es algo que llevamos pidiendo desde hace meses y más en función de mucho antes de que llegue el verano para que se pudiera hacer, para que no provocara eso. Nosotros, aparte de lo que solicitamos en los solares que son privados, que se llamará a la gente, también llevamos mociones en los que se pide, por ejemplo, la falda de Tejera Ololet de Jardín, de la falda del Puente del Pino. Todas esas cosas son necesarias porque si se provocara un incendio provocaría más de un malestar. Entonces necesitamos que se hagan, también lo pedimos en barrios de ISO, en ruegos anteriores, pero no se hizo, al final no se hizo y la gente, pues lo que decía es Serena, que 2 coches no cogen y la maleza te pasan los 2 metros, es algo muy necesario. Raquel, esa anécdota del pleno que le habéis dicho al Partido Popular que se había copiado. No, es así, nosotros presentamos ese ruego en octubre, presentamos el ruego de que se arreglara la carretera del Cruz de la Langosta, que habían 2 socavones muy grandes, que se pusiera el paso de peatones. No lo hicimos como pregunta, fue un ruego. El paso de peatones ya está pintado, el socavón se arregló, pero se ha vuelto a desconchar y tienen que volver a hacerlo. Y como le he dicho, no es una pregunta, es un ruego que hicimos y a Ciudadanos le pasó lo mismo. A Ciudadanos hizo un ruego, ellos lo cogieron como una moción y Ciudadanos habló con ellos y hicieron la moción en conjunto, que creo que fue la del Puente del Pino. Hicieron la moción en conjunto porque era un ruego que ya había solicitado Ciudadanos. Entonces lo que tienen que hacer es leerse o verse todos los plenos que tenemos y todos los ruegos que solicitamos para que no vuelva a ocurrir. Se ha quedado sobre la mesa esa moción, ¿no? ¿Cómo esperáis que evolucione o cómo esperáis que se articule?
La moción del polígono de la langosta. Vale. No, esa no se ha quedado. Perdón, la de los suelos industriales, la del polígono, que es interesante, ¿no? Le preguntaba a la concejal de Industria que cómo se puede hacer. Vamos a ver, yo pienso que ellos son los que tienen que elaborar el plan. Yo no veo lógico, como ha dicho Mario de Ciudadanos o como han dicho ellos, que, bueno, dame el plan, entonces ya te hago el trabajo, ¿no? Es algo que debería, que es algo que no se ha hecho durante todas las legislaturas que han habido, ni PP ni PSOE, han puesto lo que es... no me sale a mí la palabra. Bueno, que lo que no lo han puesto en movimiento para que cree industria, para que se muevan las empresas. Entonces es algo que es necesario y que no debería de quedar sobre la mesa, o si se ha quedado, que se debería de estudiar y que sí que deberían de poner y habilitar un proyecto en el que sí que viniera la industria, que viniera trabajo, porque si no, Ellín está paralizado desde hace muchísimo tiempo y vamos para atrás, no para adelante. Raquel Tomás, muchas gracias por habernos hecho esta valoración del Pleno. A vosotros. Ahora es el turno de Julián Martínez Lizán, él es el portavoz del Partido Socialista. Bueno, en términos generales, Julián, ¿cómo has visto este Pleno? Bueno, pues un Pleno que recupera una normalidad, yo creo, interesante en el punto de vista del debate político, de los puntos ordinarios que se trataban de intervenciones de secretaría, que en las mociones, bueno, pues se ha realizado, yo creo que lo que reclamaba de alguna manera el alcalde Ramón García en el pleno anterior, de que se debatieran mociones que fueran inherentes a cuestiones que le interesan, que le importan a los ciudadanos del municipio, que tienen una repercusión directa, con independencia del resultado final que hayan podido tener, en las que es cierto que tienen una doble vertiente, me gustaría exponer. Por un lado, pues la peculiaridad con la que se redactan esas mociones, que han inhabilitado que pudiéramos ofrecer el apoyo desde el Partido Socialista, pero que en el fondo pues estábamos de acuerdo con la mayor parte de la exposición y del carácter resolutivo de las propias mociones. Al no querer modificarlas, lógicamente nuestro posicionamiento ha tenido que ser el del voto negativo, y por eso es por lo que no han salido esas propuestas. Esperamos que a lo largo de los próximos meses igual pues se reformulen esas ideas y se atienda a lo que realmente pues podamos hacer una aportación importante de apoyo desde nuestro municipio. Y por otro lado, bueno, pues también poner en valor la dinámica que recobramos en la contestación de los plenos a los ruegos y preguntas, puesto que teniendo pues el tiempo suficiente para poder conseguir toda la información técnica al respecto de lo que se planteaba, pues los ciudadanos pueden conocer en el mismo momento de realización del pleno pues esas contestaciones que el equipo de gobierno nunca ha tenido interés de ocultar, pero sí que necesitaba tener un tiempo para dar concreción a determinados aspectos necesarios de información técnica también, para que la información fuese la correcta. Todas las propuestas que se han presentado desde parte de Alcaldía se han aprobado. Sin embargo, esas mociones de los grupos, tanto del Partido Popular como de Ciudadanos, se han quedado, algunas han votado en contra y una se ha quedado sobre la mesa. Pero el reproche más grande que le hacían era de concreción. ¿Por qué? Bueno, por lo que hablamos precisamente, en algún caso, en la del Partido Popular, porque se pide a realizar un tipo de proyecto, pero como algo genérico, algo ambiguo, no dejaba de ser ambiguo. Si planteamos una necesidad de elaboración de un documento tipo para el desarrollo, en este caso industrial, de nuestro municipio, lo lógico es que si presentas una moción también vaya avalada con el correspondiente documento guión que queremos que se lleve a efecto, porque tal vez sea una muy buena idea y que lógicamente sea lo que tal vez pueda ayudar a revitalizar de alguna manera ese interés industrial de nuestro municipio, pero hay que hacerlo con la rotundidad que hace falta y con la concreción que es necesaria. En este caso se presentaba como una idea genérica y yo creo que esa no es la cuestión que debemos debatir. Vuelvo a reiterarme, tal vez en la forma en la que se presentan es lo que hace que tengas un posicionamiento de no apoyo a esa moción, y que habiéndolo hecho con mayor concreción hoy podrían haber salido todas las mociones para adelante. En cualquier caso, pues es instar a seguir en la línea de trabajo. Yo creo que el ambiente que hoy hemos vivido ha sido importante, intenso, pero muy cordial en el debate, y yo creo que ese es el camino que debemos de mantener en el futuro para conseguir pues grandes cosas que puedan beneficiar a nuestros ciudadanos. La intención del equipo de gobierno para revitalizar esa moción que se quedaba sobre la mesa, que se tratará, me imagino, primero en la Comisión de Industria, ¿no?, para revitalizar el polígono industrial, ¿cuál es el objetivo dentro de ese punto del equipo de gobierno?
Bueno, el punto es el de conocer en detalle cuál es la idea que el Partido Popular traslada. Yo creo que hoy mismo hemos visto cómo se pasaba de 2 planes concretos a un plan diferente, a un plan director. O sea, es decir, es definir perfectamente qué es lo que queremos. Como colectivo político en este caso, como colectivo gestor de las cuestiones inherentes a nuestro municipio, de los terrenos públicos de nuestro municipio, pero también atendiendo a la demanda y necesidad que los propios empresarios, que los propios industriales pues puedan plantearnos. Eso se puede hacer por la vía del diálogo con esas asociaciones, con las diferentes posibilidades de reunión que se nos pueden ofrecer, pero también en el seno de las comisiones, que es donde se trabaja previamente para que cuando llegue al salón de plenos una petición, pues no esté desarbolada, ¿no? Ya lleve concreción y ya la hayamos trabajado previamente para que aquí simplemente se den, bueno, pues los flecos, los detalles que deben de conocer todos los ciudadanos, porque lógicamente sea un documento mucho más extenso, muy difícil de poder trasladar en su plenitud a todos ellos, y que, bueno, pues los detalles los demos en el debate político de la moción. Sin lugar a dudas, estoy prácticamente convencido que el apoyo sí habría sido unánime, que es lo que nos mueve a todos. Lo que nos mueve es el interés general de nuestro municipio y el conseguir cosas por el bien de, en este caso, de los empresarios y de los ciudadanos. Por lo tanto, no tengo la menor duda de que en el futuro llegaremos a acuerdos en este sentido, y esta misma moción se podrá trabajar primero en comisión, consulta pública, y aportar un gran documento o un buen documento que ayude al desarrollo de nuestras, bueno, en este caso de nuestra ciudad. ¿Pretenderán que se continúe con esta dinámica, ¿no?, de la sesión de plenos, el trabajo en comisiones también, que se presenten ante los ruegos y preguntas, y el debate, que creo que dentro de lo que cabe ha sido bastante calmado, ¿no? Bueno, sí, yo creo que el objetivo indicado en el pleno anterior por parte de Ramón, del alcalde, iba en esa línea. Yo creo que hoy el resultado ha sido el esperado. Tampoco tiene razón de ser que sea otra forma diferente la de trabajo que tenemos que realizar aquí en un salón plenario, y que esto lo único que hace es aportar positividad a lo que podamos sacar en concreto del salón de plenos. Además de que nuestra obligación no solo trasladar una imagen correcta en comportamientos, en actitudes, sino también en la obligación que tenemos como responsables políticos de hacer lo mejor posible por nuestros ciudadanos. Uno de los puntos importantes, quizá una de las novedades también para el Ayuntamiento, es llegar, ¿no?, a aprobar esa ordenanza del taxi. ¿Por qué necesitaba el taxi de esta ordenanza? Bueno, por regular un sector que en nuestro municipio carecía de esa regulación, y cada uno pues podía, entre comillas, lo quisiera decir, tirar por su lado, aunque de cierto modo pues también había una dinámica de funcionamiento más o menos organizada. Pero en este caso es dar el fleco necesario legal a que todo esté unificado en la forma de trabajar, en la forma de mostrar el aspecto que tienen los vehículos. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que surgía en la negociación, está todo consensuado, y esto es lo que pone de relevancia lo que decía anteriormente, es la forma en la que se tiene que trabajar con las diferentes cuestiones que traigamos al Pleno, que después de muchas reuniones se llega a un consenso para que, beneficiando a todos los usuarios de esa normativa, pues aquí prácticamente haya pasado pues de soslayo, dando las puntualizaciones oportunas tanto por parte del equipo de gobierno como de la oposición, pero que el fruto final ha sido una unanimidad de todos los grupos, que yo creo que refrendan el trabajo previo que se ha realizado. Y aparte de esa nueva imagen, también, ¿qué regula esta nueva ordenanza y qué mejora para tanto trabajadores como usuarios? Bueno, pues en definitiva todas las características inherentes al funcionamiento de los taxis. Es cierto que nuestra ciudad pues tiene unas peculiaridades, no es un Madrid en el que está regulado qué día de la semana sale cada vehículo, pero sí todos los aspectos legales. Como bien decíamos, pues cuestiones que son obvias, como el disponer de la correspondiente autorización, que puede ser enseñada no solo a la autoridad competente o la policía en concreto, pues pueden tener posibilidad de consulta en los datos de gestión de tráfico, en las bases de datos de transporte que puedan haber. Pero el ciudadano que quiera solicitarle a un empresario del taxi la licencia correspondiente, pues se le debe demostrar, pues decir que tiene que llevarlo obligatoriamente en el taxi, con independencia de los matices que hemos visto de que sea en papel o que sea telemático el documento. Yo creo que todas las cuestiones inherentes al funcionamiento
funcionamiento, a los horarios, a las paradas de taxi concretas donde se tienen que instalar, cómo deben de funcionar, pues es lo que en este caso se lleva, aparte de la imagen, obviamente, que también es importante esa unificación de imagen y bueno, pues en definitiva todo lo que afecta al funcionamiento cotidiano, rutinario, no va a cambiar, prácticamente va a seguir funcionando la misma dinámica, pero sí regulando pues aspectos que podían quedar un poquito ahí en el limbo y que tampoco se sabría muy bien cómo actuar, como en el ámbito competencial de dónde o hasta dónde se puede llegar con el servicio de taxi municipal o demás. Julián Martínez, muchas gracias. A vosotros. Continuamos con la ronda de valoraciones de la sesión plenaria del mes de julio. Hoy sesión ordinaria, es el turno ahora del Partido Popular. Manuel Serena, bueno, háganos una pequeña pincelada. ¿Cómo ha sido el pleno en términos generales? Bueno, en términos generales no podemos catalogarlo como positivo porque teníamos dos mociones presentadas. Una, pues el equipo de gobierno no ha querido votar a favor y otra directamente ha quedado encima de la mesa con el propósito de llegar a un acuerdo futuro, porque si seguíamos adelante con ella, pues también le iba a votar en contra. Con lo cual, positivo desde el punto de vista del Partido Popular no lo podemos catalogar, pero sí muy constructivo, porque al final había una serie de puntos de gestión del Ayuntamiento que venían ya muy trabajados de las comisiones, la Comisión de Economía, la Comisión de Cultura, otro tipo de comisiones, y al final les hemos votado a favor, porque entendemos que son positivos para la gestión del día a día de GIN. Haciendo más hincapié en el tema de estos puntos de gestión, sobre todo cabe resaltar que se está apostando y hay posibilidades de dinamizar un poco el polígono industrial. Hay pues algunos puntos orientados a la enajenación de parcelas, para que, bueno, hay interés en comprar alguna de ellas, y otra pues será pues directamente una parcela que está en alquiler con derecho a compra, pues directamente para ejercer la opción de compra. Con lo cual, bueno, pues vemos un poco de movimiento, por lo menos interés, y a partir de ahí lo que nos toca a los partidos políticos es trabajar para que eso se concrete en realidades. Por eso venía muy a cuenta nuestra moción orientada a crear un plan director, un plan estratégico del polígono industrial de GIN. No solo del polígono de San Rafael, el polígono de La Fuente, sino de todas las zonas industriales de GIN, que son los distintos polígonos y esos espacios donde hay empresas que no están catalogados como polígonos, pero sí son zonas industriales y son zonas de desarrollo industrial. Para que la gente lo entienda, por ejemplo, la zona donde está Candy, la zona donde está Cecasa, ese tipo de empresas. Y lo que buscábamos con nuestra moción es que desde el Ayuntamiento de GIN se apostara ya por una gestión profesional, un desarrollo profesional de lo que es la industria en GIN, la industria que no tenemos, o por lo menos que no tenemos la que deberíamos tener en función de nuestro volumen de ciudad. Una ciudad con 30.000 habitantes necesita una industria potente, necesita que el Ayuntamiento apueste por esa industria potente. ¿Y cómo se hace? Primero diciendo qué se quiere hacer, cómo se quiere hacer, cuáles son las potencialidades que tiene el suelo industrial de GIN, cuáles son las potencialidades que tiene la propia industria que ya hay en GIN, cuáles son nuestras ventajas, comunicaciones, ubicación, esa masa de trabajadores que están en paro que podrían aportar mano de obra a las empresas que pudieran venir. Todo eso tiene que venir reflejado en un documento donde también se reflejara el suelo disponible que hay en GIN, qué utilidad tiene, qué titularidad tiene, porque no todo es del Ayuntamiento, también hay de particulares, y hacer un documento genérico, pero muy completo, que sirviera para aquella empresa que pudiese estar interesada en la zona de GIN para implantarse, en un documento rápido viera un catálogo de parcelas, un catálogo también de ayudas del Ayuntamiento, de la Diputación, de la Junta, del Gobierno Central para instalarse en GIN. Entendemos que eso es básico. Desgraciadamente, pues el equipo de Gobierno ha pensado, con María Jesús a la cabeza, ha pensado que eso no es prioritario, que es prioritario otro tipo de actuaciones y, bueno, pues ha votado en contra. Nosotros entendemos que es un error, porque lo primero para poder vender industrialmente GIN es saber qué tenemos, saber cómo queremos venderlo y saber dónde queremos llegar. Se ha votado en contra la calle de la Cruz de la Langosta. En realidad, la del polígono se ha quedado sobre la mesa. Bueno, sí, he dicho que han votado en contra, pero que no han votado en contra. Al final es lo mismo, porque lo que hemos llegado al acuerdo es de seguir trabajando a ver si llegamos a un acuerdo, pero vemos que la voluntad va en otra línea. Ojalá, bien como dices, a ver si de esa mesa de trabajo sale algo positivo y sale un acuerdo para trabajar realmente por la industrialización de GIN. La que decías que sí, ha votado en contra, obviamente, es la que planteábamos para que mediante la línea de financiación de DUSI, que son fondos europeos, pues se actuara sobre una zona prioritaria de GIN, que es la zona del barrio de la Ribera. Esa línea de actuación de DUSI, hay una línea de trabajo que va orientada a los barrios más desfavorecidos de GIN. Solo se puede utilizar
en el barrio del Calvario, en el barrio de la Ribera. Con lo cual ya hay una actuación planteada por el equipo de gobierno en el barrio del Calvario y hay un remanente, un pequeño dinero que queda, que todavía no se ha gastado, que entendemos que se puede utilizar para dinamizar también la zona de la calle de la Cruz de la Langosta. ¿Por qué? Porque es una zona que, aunque es del barrio de la Ribera, además está usada por toda la ciudadanía de Ellín, porque es la que da acceso al centro de salud número 2, que es el único centro de salud que tenemos con emergencias 24 horas, con lo cual cumple dos funciones. Una función general para todo el municipio de Ellín y una función muy particular de intentar mejorar una zona de un barrio desfavorecido, un barrio donde hay mucha vivienda social, donde hay pues problemas sociales que queremos desde el ayuntamiento, todos los partidos, pues trabajar por ellos, a ver si lo consiguiéramos. Desgraciadamente ellos han tenido otra visión, han hablado con técnicos de la Diputación, han pensado que ese dinero no existe. Nosotros entendemos que sí existe porque no se está gastando donde entendemos que se tiene que gastar, y lo que queremos es que, si no es ese dinero, por lo menos el que quede de remanente de la otra obra, que después de la licitación habrá una baja y habrá un dinero, estamos hablando de 50.000, 100.000 euros, que se emplee en mejorar esa zona. Porque con una pequeña inversión puede cambiar mucho un barrio. Vox les ha reprochado de de apropiarse de esta idea. Bueno, a mí, yo ya lo he dicho muchas veces, pues Vox podrá tener su línea, que es atacar al PP, pero me parece muy bien. Ellos hicieron, creo que una pregunta en un pleno, preguntando por unos socavones o unos baches en una calle concreta, que es esta calle. Nosotros hemos hecho notas de prensa, preguntas en pleno con la misma calle y otras aledañas, y los partidos políticos tenemos que trabajar en los problemas que hay en la calle. Ella ve, o la concejal de Vox, ve los mismos problemas que vemos nosotros. Lo que no tiene sentido es porque ella ya lo haya dicho. Nosotros, hay calles que si ella las nombra no podemos hacer mociones. Bueno, no es lo mismo un ruego, una pregunta en un pleno, que desarrollar una moción con un propósito concreto, con una línea de financiación concreta, que lleva un trabajo detrás y unas consultas dentro del partido pues que han llevado a desarrollar una moción. Lo más sencillo para nosotros es volver a preguntar qué pasa con el socavón que tiene que arreglar FCC en la puerta del centro de salud número 2. Y ya está, y nos quedamos tan anchos. Pero entendemos que es un problema más serio, es un problema social, no solo urbano, y entendemos que EDUSI es una herramienta para poder mejorarlo. El Partido Popular le reprochaba al equipo de gobierno concreción en la valoración, ¿no?, del primer año desde las elecciones del equipo de gobierno. Ahora el Partido Socialista también le pide concreción al Partido Popular en cuanto a la presentación de estas mociones. Me hace gracia, porque el equipo de gobierno son ellos. Pueden tirar balones fuera, pero los que tienen todo el elenco de funcionarios detrás para apoyarles y para decirles cuánto cuestan las cosas, o la propia capacidad de gestión para poder llamar a una empresa, oye, que quiero hacer esto, ¿cuánto me puede costar? Son ellos. Yo puedo hacerlo también, pero mi valoración no va a ser la perfecta ni la real, va a ser una aproximación. Es gracioso que ellos nos pidan concreción en las propuestas nuestras si ellos no hacen la concreción en las suyas propias. Entonces, pero bueno, esto entra dentro del juego político de tú me dices, yo te contesto. No le he tomado, yo creo que ni lo he contestado en el pleno porque me ha parecido hasta gracioso. En cuanto a la dinámica del Pleno, se les ha contestado a preguntas atrasadas y también a las preguntas que han hecho hoy. Me imagino que se las han pasado antes al equipo de gobierno por escrito. Sí, las pasamos ya el mismo jueves o el miércoles, no recuerdo muy bien, creo que el jueves. Y trabajamos en la línea que anunciamos ya en su día. Vamos a ver, si nosotros no nos interesa hacer preguntas por hacerlas, nos interesa las contestaciones, que además se lo he dicho ya al alcalde en un par de veces que hemos tenido ahí un poco de diálogo en las preguntas. A mí me interesa que conteste, no por mí, sino porque esas preguntas no salen de la cabeza de los concejales del Partido Popular sin más. Vienen por preguntas previas de los vecinos, de barrios, de pedanías, empresas que nos preguntan por ciertas cuestiones concretas y nosotros simplemente las trasladamos. Lo que nos interesa es que contesten. Si para que nos contesten las tenemos que entregar pues unos días antes, pues la entregamos. No lo hacíamos porque no había costumbre. Bueno, de hecho sí la entregábamos en papel, pero la entregábamos el mismo día del Pleno. Pues porque nos lo pedían así. Claro, en el momento que dijeron la excusa de que no las contestamos antes porque no las podemos preparar, oye, pues no hay problema. 2-3 días antes del Pleno las ponemos por escrito, se las pasamos y que contesten. Y yo creo que es productivo y es bueno para la ciudadanía de Ellín porque hoy se han contestado cosas. Bueno, en algunas no ha sido contestación, sino más bien un retrato de por dónde va la línea del equipo de gobierno, que hay cosas que mejor no contestar y más tirar balones fuera, hablando de Cospedal o hablando de hace 6-7 años. Bueno, yo entiendo que es un error. Si no tienen claro una contestación, pues mejor dejarlo en el aire y ya contestarán más adelante, pero bueno, es su línea y yo la respeto. ¿Pero valoran más positivamente esta dinámica?
Sí, sí, por supuesto, porque al final es en beneficio de los ciudadanos de Jaén. Y también en cuanto a las mociones, el orden del día, ¿cómo ha visto el tono? Sobre todo las mociones que han entrado, quizá a lo mejor la más política era la del reglamento ante las ocupaciones de viviendas que planteaba Ciudadanos. Sí, yo se lo he dicho al concejal de Ciudadanos. No es una moción que podamos sacar adelante en el pleno de Jaén, la podíamos sacar, o sea, podemos votarla, pero no va a ningún lado. No tenemos capacidad normativa para cambiar la legislación en materia de ocupación de viviendas. Además, lo que le he dicho es algo muy curioso. Siempre nos echan en cara que copiamos propuestas suyas y las utilizamos, y realmente su moción, la moción de Ciudadanos, es punto por punto la proposición de ley que ha hecho el Partido Popular el 10 de julio, que presentó en el Congreso en materia de ocupación de viviendas. Punto por punto, además que me hacía gracia porque la iba leyendo el concejal de Ciudadanos y yo la tenía delante, la propuesta de Pablo Casado, y es que era lo mismo exactamente. Y nosotros, sin embargo, no le echamos en cara que lo haya copiado. Simplemente decimos que hay materias y temas de política nacional en la que la mayoría de los partidos estamos de acuerdo. Y lo decía el propio alcalde, que él incluso votaría la moción a favor si se cambiaba el primer punto, por ejemplo, que eran 3 puntos de acuerdo y el último punto no era de acuerdo, era simplemente de dar traslado de la moción. Y bueno, pues entendemos que si de 3 puntos el propio Partido Socialista, que está en el Gobierno y está en el Gobierno de la Nación, votaría a favor, es porque esas ideas, pues sobre todo porque el tercer punto era prácticamente la propuesta que hacía el Partido Popular a nivel nacional. Entendemos que esas propuestas tienen amplio consenso, no vamos a llegar a ninguna discusión, vamos a llegar a un acuerdo. Nosotros hemos votado a favor, entendiendo que el primer punto era el que creaba más discordancia, porque obligaba al ayuntamiento a poner unos recursos que no tiene y unas competencias que no son las suyas, son impropias, con lo cual entendíamos que tampoco, y así se lo he dicho saber un poco al concejal de Ciudadanos, que la moción, yo entendía que no era una moción para el pleno de Jaén, aún así el conjunto de la moción nos parecía bien y íbamos a votar a favor, y hemos votado a favor, no tenemos problema. Manuel Serena, muchas gracias por habernos hecho esta valoración. Pues muchas gracias a vosotros.